Femenina. Esto se va a llevar a cabo en la Cinemateca de Bogotá. Profesora, muy buenos días, bienvenida a la UT Estéreo. Buenos días para todos, para todas y gracias por la invitación. Profe, estamos muy contentos de poderla tener en Revista de la Mañana para que podamos hablar sobre esta importante exposición y ese gran lanzamiento, Cartografías de lo no visto. Comencemos hablando sobre la exposición. Bien, la exposición es un poco el desdoblamiento, que yo llamo, me gusta llamarlo de esa manera, el desdoblamiento que se hizo de una investigación. La exposición está hasta el 7 de agosto y esta exposición apuesta por desmaterializar la investigación académica y colocarla en otros lugares, en otros escenarios y posibilidades para llegar con mi, digamos, interpretación o análisis a otro público que no es el público necesariamente el público académico. Entonces fue un poco, la exposición nace como un desdoblamiento de la investigación. Cuando hablamos de cartografías de lo no visto, ¿a qué nos referimos? A ese desdoblamiento pues que usted nos menciona, pero para ser un poco más específicos. Bien, Cartografías de lo no visto, documentales colombianos de la mirada femenina, es el libro que vamos a lanzar mañana a las 6 de la tarde en la Cinemateca, en la Sala E. Hace parte del resultado de una investigación, la investigación Imagen en Movimiento de IDARTES, y en esta investigación me preguntaba precisamente qué era lo que estaban diciendo las mujeres documentalistas colombianas sobre el conflicto armado en Colombia, cómo lo estaban narrando, qué miradas, qué imágenes estaban colocando, qué historias de otras mujeres estaban narrando. Y estos documentales de estas mujeres los recogí desde el 2002 hasta el 2020. Entonces, durante el 21 estuvimos haciendo la investigación y 22, parte del 23, organizando el libro, la exposición, el ciclo que haya paz también. Entonces, un poco nos referimos a eso, a esas imágenes con las que se construye una memoria visual de la guerra en Colombia. Quiero hacer un paréntesis acá de aclararlo, hablo de guerra porque mi sinergia es con las emocionalidades de las comunidades, y las comunidades negras con las que yo trabajo hablan de guerra, no hablan de conflicto, en tanto que el conflicto es una higienización discursiva del Estado. Aunque la guerra, digamos, ha sido contada por hombres, ¿no? También vemos esa necesidad y esa importancia de escuchar las voces y acoger las voces de las mujeres. Hablemos también un poco de ese esfuerzo por poder entender esa narrativa de la guerra desde las experiencias de las mujeres. Hay una cosa muy bella en el descubrimiento precisamente de evocar. Yo tengo una gran sinergia desde que volví al país por saber qué es lo que están diciendo las mujeres, o nosotros, las académicas, las documentalistas, las cineastas, las dibujantes, las fotógrafas, sobre esa relación con la guerra como tal, con las violencias que se producen, pero no dejarlo en términos de la víctima. Creo que hay una idea ahí también muy equivocada, porque víctima también puede ser un código institucional que se apropien las personas, y que claro que hay que hacerlo de manera institucional, pero yo las estudio desde otro lugar, y es el estado de la sobrevivencia. Y cuando hablo de sobrevivientes, ya no estoy colocando como primer plano el hecho o el acontecimiento por el cual se convierten en víctimas, sino estoy hablando de la potencia que tienen las mujeres para redescubrirse en un otro escenario y renacer desde ese otro escenario. Entonces, darse cuenta que varios documentalistas les duele la guerra, que les duele, que también han sido víctimas. Puede ser que no víctimas directas, pero que su familia se ha sido víctima directa de la guerra. Entonces, es como ver esas emocionalidades involucradas en las narrativas también. Ver cómo cuando hablo, y aquí quiero dejarlo también como un paréntesis, cuando en el título dice desde la mirada femenina, no estoy hablando de esa idea de la feminidad, tampoco estoy peleando con la categoría de género, sino estoy hablando, y me articulo mucho, con el tema de lo femenino
que trabaja las comunidades negras y las comunidades indígenas, cuando hablan de la tierra como la Pachamama. Entonces lo hablo desde ese lugar de poder gestar, ese lugar de poder cultivar cosas nuevas, cultivar vida. Entonces el femenino está desde ese lugar de la reproducción creativa. Y cuando nos damos cuenta en la investigación, una cosa bella es que las mujeres durante la realización de sus documentales también gestaron vida dentro de sus cuerpos, es decir, también fueron madres. Entonces esa maternidad en relación con el producir un documental, pero en relación con pensar otras mujeres, pero en relación también en sentir que su cuerpo se estaba transformando, en generar otra vida. Fue bien interesante darse cuenta en esa reflexión que hacían las mujeres en las conversaciones que tuvimos. Entonces, esas imágenes que están narradas en los documentales también son imágenes que nos permiten entender que la vida tiene múltiples desdoblamientos, múltiples formas de estar también. Profesora Claudia, buenos días. También bajo esta mirada que se da de lo femenino en las narrativas del conflicto, pues también hay un, digamos, un imaginario del tema del cuidado de las mujeres sobre las familias y sobre los espacios. Y en ese sentido también bajo este libro y esta serie de documentales también podemos visibilizar ese papel que se ha otorgado de alguna forma culturalmente hacia las mujeres en materia del cuidado. Sí. Uno de los, digamos, descubrimos 3 ejes en el análisis. Un eje es el territorio. El territorio es esa tierra que debe ser cultivada, que debe ser relocalizada, que debe ser repensada, que es multiterritorializada también por las mujeres. El segundo es precisamente la mujer como tal, el cuerpo de la mujer. Y el tercero tiene que ver con las prácticas simbólicas. Y una de las cosas que nos dimos cuenta aquí es que hay una gran conexión entre la mujer documentalista o el ojo que mira a la mujer documentalista y la sensibilidad con la que mira. Y precisamente esa idea del cuidado. Entonces, eso, por ejemplo, se ve en el libro, ¿no? Como parte del análisis, esa mujer que cuida la tierra, pero esa mujer que cuida a los niños, que cuida a las niñas, pero esa mujer que cuida a los hombres, pero también esa mujer que cuida su entorno, pero esa mujer que es capaz de crear también, esa mujer que es capaz de ayudar a que otras traigan a sus hijos al mundo, es decir, las parteras, las cuidadoras, las rezanderas, las cantadoras. Entonces todo esto tiene que ver con esa dinámica del cuidado, del autocuidado, pero también del cuidar a los otros. Creo que esa relación precisamente que se despierta en el análisis de los documentales es ese amor expandido, ¿no? También de las mujeres. Ese amor por la tierra, por ejemplo, traer prácticas ancestrales de cultivo, de medicina tradicional. Entonces, por ejemplo, cómo se siembran las hierbas y cómo en una pequeña ponchera, en una terraza de una casa, todas se juntan para cantar y para cultivar la hierbabuena, y cómo eso empieza a generar un estilo de vida, de conexión entre las mujeres. Entonces, ese cuidado que tú colocas, evidentemente está ahí, y posiblemente sea como ese primer plano, ese detalle, esa sensibilidad que tenemos las mujeres con otras mujeres en términos de entender que esa hierbabuena no es solamente sembrarla, ¿no? Sino es lo que pasa alrededor de sembrar la hierbabuena, ¿no? Cómo se juntan las mujeres, cómo entonces empiezan, cuando mi abuela sembraba, cuando mi abuela me hacía el remedio, cuando mi bisabuela, ¿cierto? Entonces, cómo se despiertan esas prácticas, ayudan a despertar memorias ancestrales también. Profesora, buenos días. Bueno, ahí está, ¿no? Ese dinamismo que se ha generado también bajo esas prácticas tradicionales, que también están dentro del plano cultural, pero que también nos adentra a una realidad constante que tenemos en Colombia, que es hablar de conflicto. Allí también se narra todo este proceso desde la apuesta femenina, de esta cartografía de lo no visto. Yo creo que hay una cosa interesante allí, y es que, y eso nos permite el cine, trabajar con las metáforas. Entonces, estas metáforas narrativas no nos hablan de la víctima y del dolor, sino nos dejan ver
más los estados de sobrevivencia en que las mujeres se reinventan, los estados de resiliencia en las diferentes comunidades, y no el hecho catastrófico como tal. Yo creo que esta es la gran ganancia que nos da el cine, pero al mismo tiempo que nos da esta narración de estas mujeres documentalistas. Y eso se nota en casi todos los documentales. Eso yo creo que es una tendencia que el cine nos invita también a pensar desde esos lugares, y donde el periodismo, a pesar de que tiene la tarea de contar el acontecimiento traumático, también tiene la tarea, y en esta reconstrucción de memorias sonoras y en el caso de la UT, y memorias visuales, ¿no? Hablamos no solamente de una materialidad visual, sino hablamos que el sonido también es visual, ¿no? Entonces, mi provocación también es cuáles son las imágenes de lo sonoro, ¿no? ¿Qué es lo que nos está transmitiendo lo sonoro? Porque todo produce imágenes. Entonces, lo bello allí es que hay una gran recipiente de metáforas, y esas metáforas nos llevan a entender el sufrimiento, pero sin ver el sufrimiento. Nos lleva a sentir que una mujer, una cantadora, está a las 10 de la noche por la carrera 10ª cantando un alabado, y se trae el llanto, y qué es ese llanto, ¿no? Pero no hay que hablar del hecho traumático, sino nos permite entender que hay una potencia de un recuerdo, que hay un dolor, que hay un sufrimiento, pero que ella se reinventa sobre eso. Entonces, el llanto ya no es la tristeza, sino el llanto es la posibilidad de levantarse para construir otra acción. Entonces, creo que es más en esa dinámica de la metáfora que nos permite el cine, en que las mujeres han venido narrando la guerra en Colombia. Profesora Claudia, usted es doctora en sociología, su producción académica está también centrada en el estudio de la imagen, desde la sociología visual, los estudios visuales, la antropología de la imagen. Sin embargo, ¿qué es la imagen para la sociología, para la antropología? Bien, la sociología visual es un campo de estudio poco dinámico en Colombia. Tenemos que decirlo, estamos muy lejos de hacer investigación con imágenes desde la sociología. Y es preguntarnos por lo siguiente, y es, cada imagen que existe significa algo. Significa que alguien la tomó, significa que alguien la observó, significa que alguien se motivó, significa que alguien obturó. Y ese algo ya nos está diciendo algo, ¿sí? Es decir, la materialidad de la imagen nos está diciendo un antes de la imagen para que la imagen exista. Esa es la primera pregunta de la sociología, y es quién la tomó, en qué momento la tomó, para qué la tomó, qué nos está diciendo la imagen. Ahora bien, esa imagen nos está diciendo algo de ese pasado, pero cuando yo veo la imagen, pensemos en una imagen de los álbumes de familia, pensemos en ese antes. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de la existencia de la imagen? Pero pensemos también que cuando nosotros la miramos, que no estuvimos en ese instante, ni tomamos la fotografía, esa imagen ya no nos habla del pasado, esa imagen nos habla de un presente, y nos habla de un presente diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque nos habla de la conexión emocional que nosotros logremos hacer con esa imagen. Entonces nos lleva al campo de la antropología de las emociones. Entonces, pero esa imagen no se queda ahí. Si yo la abro en 5 años, la abro en 10 años, la abro en 50 años, esa imagen cada vez va a ser diferente, nunca va a ser la misma imagen. Entonces, la potencia que tienen las imágenes para hablarnos sociológicamente de los acontecimientos, eso es lo que yo estudio, y eso es lo que me interesa estudiar precisamente desde la guerra. ¿Qué es lo que emocionalmente y sociológicamente nos está diciendo cada imagen? Para poder construir una cadena o una interpretación mejor de una cultura visual, y sobre todo la cultura visual violenta que nos ha marcado históricamente a nosotros. Eso que acabo de decir suena un cliché, ¿no? Porque a veces se dice muy en cliché, y los últimos 50 años hemos vivido en guerra, pero nos quedamos en los 50 años, el tiempo siguió avanzando y llevamos, por supuesto, más de 50 años. Esa es la primera cosa. Y dos, ¿quién se inventó ese momento de corte? ¿No? Es una pregunta también temporal, cronológica, que se hace la historia.
Es una forma de organización de la narrativa. Entonces también nosotros, eso es lo que nos permite estudiar las imágenes, porque si vamos a estudiar las imágenes del conflicto, de la guerra en Colombia, pues tenemos imágenes desde la guerra de los 1000 días, ¿no? Y eso nos está hablando de más de 100 años, de mucho más de 100 años de guerra continua. Entonces, la sociología se pregunta por esos lugares, se pregunta por esas memorias visuales, se pregunta por las emocionalidades, se pregunta por los sujetos, se pregunta por la sobrevivencia y existencia que tiene cada imagen en el mundo, ¿no? Es un poco desde esos lugares donde yo analizo si se puede decir, como el trenzar, tejer la idea de la memoria, las memorias visuales, las emocionalidades, la geografía política, que creo que es muy importante hablar todo el tiempo de ella, y cómo los sujetos estamos ahí, ¿no? Nos inscribimos dentro de un mar de emociones que precisamente están expuestos en la exposición que está hasta el 7 de agosto en la Cinemateca de Bogotá, que es este desdoblamiento también de la investigación Cartografías de lo no visto. Sí, siguiendo esa misma línea, ¿no? Que es la misma visión de lo social, ¿no? Desde la sociología, nos hemos adentrado a ver ese cambio, ¿no? Es una dinámica que va transformándose constantemente. Pero ahora la pregunta es esa, ¿no? Dentro de este proyecto y por supuesto dentro de la exposición, ¿qué se evidenció? ¿Qué es lo que se ha perdido? ¿Qué es lo que nos falta también recuperar? ¿Qué es lo que nos falta a nosotros también como nación pluricultural también adentrarnos y sobresaltar? Hay una cosa, la exposición la abrimos este martes 25. Yo estuve muy sorprendida porque fue una visita guiada de inauguración y fueron cerca de 50 personas a las 4 de la tarde. Yo dije, y la coordinadora de la Cinemateca de Visitas Guiadas dijo, wow, qué sorprendente tantas personas. Después de estar en la exposición y un poco conversar con la gente, yo me quedé muy impactada, digamos de manera positiva, y es que hay personas que aún la guerra y este discurso, la memoria, nos mueve. Es decir, todavía tenemos que seguir hablando. Pareciera que hemos hablado mucho de la guerra, pero no hemos hablado casi nada. Y voy a retomar parte del resultado de la investigación de mi tesis de doctorado, y hay un bucle retórico sobre las imágenes de la guerra. Es decir, la guerra no se mostró ni siquiera el 10% de lo que pasó en el territorio nacional. Se reprodujeron las mismas imágenes y eso ya está hablando de una invisibilidad visual de la guerra, lo cual es muy grave, porque en territorio está pasando en dimensiones desproporcionadas hasta hoy en día, cosas que no estamos comunicando, que los medios de comunicación no están haciendo, por miles de argumentos. Pero hay una tarea muy fuerte y es precisamente hay esa invisibilidad de la guerra, hay que mostrarla, hay que traerla. Y creo que una de las cosas que hay que traerlas es traerla a las ciudades, traérsela a las personas que no la han podido, que tienen una sinergia, una sensibilidad, pero que no la han podido vivir. Creo que en ese sentido hay que seguir hablando y hay que seguir, sobre todo, hay que seguir mostrando para hacer sentir, para emocionar a las personas y emocionarlas con rabia, con frustración, con angustia, con miedo, pero despertar alguna emoción. Creo que eso es muy importante de la apuesta de esta investigación en términos metodológicos, más allá del libro, y es que la exposición te alcance a cobijar de alguna manera con estas imágenes que narran esa guerra. Creo que es un poco esa la apuesta y es la tarea nuestra como académicos y académicas es precisamente generar un estado de conmoción, diría Didi Huberman. Conmoción es hacer que la persona se conmueva, es decir, se mueva hacia afuera, no se mueva hacia adentro, se mueva hacia afuera y explote con rabia, explote con angustia, explote con miedo, explote con emoción, pero que esa emoción sea capaz de afectar a otros y a otras, para precisamente que esta cosa discursiva de la guerra, que estaba muy encajonada en ciertos estereotipos de frases, de rótulos también, pueda
dejarnos como una huella. Creo que eso es lo más importante que hay que hacer desde esos lugares, es dejar la huella de la emoción para reflexionar de una manera empática. La palabra empática también se ha vuelto cliché últimamente, y es no discursar la empatía, sino realizar la empatía. Hay un verbo que a mí me gusta mucho y es que se convirtió en un verbo para mí en mi vida y en mi vida académica, y es esperanzar. No esperanza, no esperanza, tengo esperanza sobre algo, es decir, espero que la esperanza se reproduzca, no, hago la acción de la esperanza, esperanzar, es decir, activo la esperanza, no espero a que llegue. ¿Sí? Entonces, cuando activo la esperanza, estoy colocando una emocionalidad, y eso yo creo que es lo más importante en términos precisamente de generar unas sinergias diferentes en la gente. Entonces, en esta inauguración, el martes, había un personaje muy bello, ¿sí? Todos más o menos muy jóvenes, universitarios, con cierta sensibilidad emocional. Y había un señor de unos 70 años, de muy mal genio, que por qué la guerra se seguía repitiendo y por qué dejábamos seguir que las mujeres sean violadas y sigan siendo violadas en los territorios. Y estaba con mucha rabia. Me pareció, y él quería hablar y hablar y hablar y hablar. Y a mí me pareció tan bello esto, decir, qué rico que existan estos espacios, qué rico que una exposición y que una investigación académica pueda convocar a la gente para hablar de eso, para hablar de lo que nos duele mucho. Creo que estamos con un trauma muy profundo, de un dolor que todavía no hemos sabido catalizar. Y él preguntaba, pero ¿cómo acabamos esto? ¿Cómo acabamos esto? Y un poco la respuesta era, no me pertenece, o sea, mi investigación no va a transformar la política pública, pero al mismo tiempo el hecho de que ya estuviésemos ahí 50 personas sintiendo, abrazando, sintiendo el abrazo de esas imágenes, sintiendo que hay una investigación, sintiendo que hay posibilidad de entender desde otros lugares, y que esto lo empecemos a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar, y que yo pueda llegar hoy a muchas personas a decirles, hay que sensibilizarse, hay que empezar a hablar, hay que seguir hablando, hay que seguir hablando, hay que seguir mirando por qué es que nos molesta, cómo nos involucramos también, qué tiene que ver esa violencia conmigo, porque es que cada acción, y yo los escucho a ustedes, y es, cada acción que hagamos puede ser una acción violenta. Y eso tenemos que empezar a mirarlo. Cada palabra puede ser también llevar una acción violenta. Cuando miro mal a alguien, es una acción violenta también. Entonces, ¿cómo desde otros lugares yo puedo crear otra sinergia con las personas? Entonces, este personaje, el señor, en la inauguración, era muy bello porque estaba ahí y al final me dijo, gracias por hacer que estas cosas pasen. Y yo decía, eso es lo que hay que hacer. La academia tiene que estar volcada no solamente a escribir libros, claro, acá hay un libro y está lo menos académico posible, es decir, lo menos recitar teoría, y está lo más afectivamente posible escrito. Creo que también acá hay una apuesta en esta investigación y es escribirla muy narrativamente, y traigo los académicos y sitios académicos en pedazos muy cortitos, pero era muy bello pensar, y es qué bonito que la gente se junte para hablar de algo que nos duele, de algo que todavía no entendemos, de algo que tal vez le hemos buscado mucha razón, pero lo que está de fondo es la emocionalidad. Eso es un poco desde ese lugar donde yo podría responderte en este momento. Profesora Claudia, bajo estos resultados que encuentra en esta investigación y se plasman allí en este libro, pues yo quisiera conocer cómo fue
digamos, ese desafío de integrar a los diferentes actores para conseguir una narrativa supremamente afectiva, como usted lo ha demostrado, y pues también que genere una cercanía y empiece a generar esa empatía por las narrativas del conflicto con esta mirada femenina, teniendo en cuenta que allí los actores no justamente son solamente las mujeres, sino también contamos como actores al territorio, las emociones e incluso a los mismos lectores de este libro. ¿Cómo juega ese trabajo duro de integrar a cada uno de los actores para llegar a una pieza tan bonita como esta? Bien, cuando yo me gané la beca, además me gané la beca, yo pensé que no, porque mi apuesta es desde los estudios visuales, es decir, como un poco transgredir la historia. Y esta beca se la habían ganado la mayoría historiadores y historiadoras. Para mí fue una sorpresa, yo creo que junté varios elementos y también tiene que ver un poco con el tema de la suerte en el momento, de lo que se quiere también, y hacia dónde va o cuál es la línea de pensamiento también. Entonces, creo que la primera cosa que me di cuenta es no había un catálogo de mujeres documentalistas. Yo pensé, cuando empecé la investigación de cero, dije, bueno, vamos a buscar los catálogos, ¿cómo están? No había. Esa es una de las cosas que logra hasta hacer esta investigación. En la parte final hay un catálogo general de cortos, mediometrajes y largometrajes dirigidos por mujeres colombianas entre 2011 y el 2020. Entonces ya por lo menos las mujeres que investigamos, los investigadores, las personas que quieren hacerle un barrido a esos documentales desde aquella fecha, pues ya tienen un catálogo para filtrar, digamos, para tener ahí en la cabeza. Lo otro era la posibilidad de varias cosas. Uno, a mí no me interesaban los documentales que tuviesen músculo financiero, ni de medios de comunicación, ni de grandes financieros, bancos o con una hegemonía política discursiva. Y me interesaban más los de autogestión, aquellos que hacen las documentalistas aruñando un presupuesto más otro presupuesto, porque acá hay una cosa bien importante y es cómo materializa una obra documental, ¿no? El documental no tiene tanta taquilla como lo tiene la ficción. Entonces aquí también hay una apuesta precisamente por esos lugares contrahegemónicos del discurso. Lo otro fue juntar, entonces esto nos dio precisamente ir a buscar en diferentes festivales, en muestras, en escenarios de cine, etcétera, festivales, ir a buscar en ese mar de cosas, empecé a buscar los cortos y esto nos dio la posibilidad de juntar documentales como La Sinfónica de los Andes de Marta Rodríguez, que es una eminencia en el cine documental, pero también al mismo tiempo como Verde Manzana de Ana Forero, una estudiante que era su trabajo de tesis. Entonces era precisamente juntar cosas que no tenían el mismo peso, pero que era lo importante para nosotros. Entonces, en esa variedad de narrativas pudimos jugar. La otra cosa fue cuando ya pasamos de 57 documentales a 38 y de 38 documentales analizamos 18 documentales en profundidad. Y esto nos dio precisamente darnos cuenta que el ejercicio de observación es completamente importante. Yo no empecé con las categorías emergieron a partir de ver muchas veces los documentales. Yo creo en el trabajo creativo colectivo y yo siempre trabajo con alguien que me ayude a mirar, a observar, es supremamente importante. Entonces la persona iba y miraba el documental, yo iba a mirar el documental, llenábamos una matriz, nos discutíamos las cosas, volvíamos a mirar el documental, volvíamos a mirar el documental, volvíamos a llenar la matriz y íbamos como tejiendo. Y lo mismo pasó cuando trabajamos con la metodología de Atlas. Entonces yo me iba a hacer teoría, la persona se iba a construir los Atlas, nos juntábamos, discutíamos, nos volvíamos a separar. Entonces un poco fue una metodología larga de pensamiento de las imágenes, pero yo creo que ahí es donde está la apuesta importante. Primero, no es una investigación que aplastó las imágenes con categorías previas. Dos, las categorías aparecieron a partir del ejercicio de mirar
los documentales y de escribirlos. 3, la posibilidad precisamente de ir tejiendo imágenes y palabra y pensamiento para ir construyendo teoría al mismo tiempo. Entonces, esto hizo el proceso largo, pero creo que fue un proceso que apostó precisamente por eso. Creo que por eso la desmaterialización o desacademización precisamente de la investigación, que no se quedó solamente en el libro, sino que se desdobló en 2 cosas más. La exposición que les digo que está en la sala E hasta el 7 de agosto y el ciclo Que Haiga Paz, donde tenemos una muestra nacional de 5 películas, de las 18 películas que seleccionamos, hay 5 películas que elegimos para esta muestra, que va a estar también hasta el 7 de agosto, y el cual yo quiero también hacer una invitación, precisamente, tenemos un conversatorio este sábado 29, con Victoria Solano, con la película Su Merced. Es la primera vez que Victoria va a acompañar a su público en Colombia. Ella lo ha acompañado en diferentes partes del mundo, pero es la primera vez porque fue el primer documental colombiano que se lanzó por plataforma durante pandemia. Entonces Victoria nos va a acompañar y muy posiblemente algunos de los personajes del documental este sábado en la Cinemateca a las 5 de la tarde. Y tenemos también el documental Sara Neida Tomás y las otras, también con su directora Lisette Lemois, este sábado también 29 a las 8 de la noche. Entonces tenemos como plan el sábado para ir a ver los documentales, escuchar a las directoras y al mismo tiempo también hacer la invitación para la exposición con visita guiada este sábado 29 a las 4 de la tarde con inscripción. Y aquí hay una cosa bien bonita y es que esa visita guiada va a tener lenguaje de señas para las personas sordas. Entonces también tenemos la posibilidad de que esta memoria visual, de esa partecita de la memoria visual de la guerra, precisamente sea expandida también en otros lenguajes con otros públicos y no generar más discriminación, sino acción para incluir. Profesora, rápidamente, por temas de tiempo, hablemos también un poco de la importancia de pues, que la academia participe en estos procesos de territorio, de paz, de mujeres. Sumamente importante. Si le dejamos la construcción de una memoria histórica solamente a la institucionalidad, nos va a hacer mucho daño. La memoria no es una. La memoria o las memorias son múltiples. Las memorias desde los territorios, las memorias desde la academia, las memorias desde la institucionalidad, las memorias de la gente de la calle, las memorias desde los colectivos. Entonces creo que la academia tiene un papel muy importante y es un papel de mediar, ¿no? No pasionalmente, sino intelectualmente, de hacer apuestas que muevan a la gente, apuestas, claro, que reúne toda la teoría que uno se ha comido durante toda la vida, pero que tenga la posibilidad de generar afectos, ¿sí? Y los afectos pueden ser múltiples. Eso no significa que cuando uno hable o muestre cosas o que la gente le lea a uno, significa que van a entender todo. Por lo menos afectar. A mí me gusta mucho el término desde la teoría de antropología de los afectos y es afectar. La academia tiene que afectar de alguna manera. El romper una historia cíclica, el romper una historia hegemónica, tiene la tarea de afectar las emociones en bloque que se producen desde los medios de comunicación, afectar las retóricas que se producen desde los medios de comunicación. Entonces creo que hay una gran tarea que tenemos los y las académicas y es generar una ola de afectaciones para entender este país. Y mucho más en este periodo donde se puso de moda la palabra posconflicto, en la época precisamente después de los acuerdos, de la firma de paz de los acuerdos con la FARC, y pensar cuáles son las modas discursivas que se nos colocan, y los académicos y las académicas tenemos que hacer esa reflexión. Claro que sí, profesora Claudia Gordillo, muchísimas gracias por acompañarnos en la UD Estéreo, hablarnos sobre esta importante exposición Cartografías de lo no visto y también de ese lanzamiento del libro Cartografías de lo no visto, documentales colombianos desde la mirada femenina. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación y solamente reitero varias cosas aquí. El lanzamiento del libro será este viernes a las 6 de la tarde en la Cinemateca
la exposición guiada con lenguaje de señas este sábado 29 a las 4 y el conversatorio con las documentalistas este sábado 29 desde las 5 de la tarde. Bueno, pues ahí estábamos al diálogo con la profesora Claudia Gordillo, como ella bien lo mencionaba, exposición hasta el 7 de agosto en la Cinemateca y el día de mañana, viernes 28 de julio, a las 6 de la tarde, el lanzamiento del libro. Recordemos también que esta es un video instalación que materializa la investigación de la profesora Claudia Gordillo, trabajo ganador de la beca Investigación de las Artes 2020 de IDARTES, y que pues fue publicado durante esta edición que ya nos estaba mencionando, que haiga paz. 8 de la mañana, 51 minutos.